Una decisión del Real Madrid podría cambiar por completo el futuro de dos estrellas brasileñas. Soy Nilsson y hoy vamos a analizar una situación que está generando cada vez más debate dentro del madridismo. Mientras Endrick parece recuperar el protagonismo que muchos esperaban desde su llegada a Europa, el futuro de Vinicius Jr. sigue rodeado de incertidumbre. Pero empecemos por Endrick. Hace apenas unos meses, la situación del joven delantero brasileño era muy diferente a la actual. Aunque seguía siendo considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial, la realidad es que su progresión parecía haberse frenado. La competencia dentro del Real Madrid era enorme, las oportunidades eran limitadas y cada vez más aficionados comenzaban a preguntarse si el club estaba encontrando la mejor manera de desarrollar a un futbolista que llegó rodeado de expectativas gigantescas. Porque una cosa es tener talento, y otra muy distinta es encontrar el contexto adecuado para desarrollarlo. Muchos jóvenes jugadores fracasan no por falta de calidad, sino porque nunca consiguen la continuidad necesaria para evolucionar. El salto desde Sudamérica hasta la élite europea es enorme. La presión es diferente. El ritmo es diferente. Las exigencias son diferentes. Y no todos logran adaptarse con la misma rapidez. Por eso la cesión terminó apareciendo como una solución lógica. Lejos del foco permanente que existe alrededor del Real Madrid, Endrick encontró algo que necesitaba desesperadamente. Minutos, confianza, responsabilidad. Y poco a poco comenzaron a verse señales de recuperación. Lo más importante no fueron únicamente los números. Lo más importante fue observar cómo volvía a aparecer aquel jugador agresivo, vertical y valiente que había enamorado a tantos observadores durante sus años en Brasil. Volvió a atacar espacios. Volvió a buscar el gol con determinación. Volvió a transmitir confianza. Y cuando un delantero recupera la confianza, muchas cosas cambian. Porque los atacantes viven permanentemente condicionados por sensaciones. Cuando las cosas salen bien, todo parece sencillo. Cuando aparecen las dudas, incluso las acciones más simples pueden complicarse. En el caso de Endrick, la sensación es que el préstamo ha servido precisamente para eliminar muchas de esas dudas. Ahora vuelve a sentirse importante. Y eso puede marcar una diferencia enorme de cara a los próximos meses. De hecho, el siguiente gran escenario para demostrarlo podría ser el más importante de todos. La selección brasileña. Diversas informaciones apuntan a que Endrick podría ser titular en el debut de Brasil frente a Marruecos en el Mundial de Selecciones. Y aunque nadie puede garantizar lo que ocurrirá durante el torneo, la oportunidad es gigantesca. Porque los mundiales cambian carreras. Siempre ha sido así. Un gran torneo internacional puede elevar el prestigio de un futbolista de manera inmediata. Los clubes observan. Los directores deportivos toman notas. Los entrenadores analizan rendimientos. Y los jugadores que destacan suelen convertirse rápidamente en protagonistas del mercado. Por eso el Mundial representa mucho más que una competición. Representa una vitrina global. Y Endrick tendrá la posibilidad de mostrar ante millones de espectadores que está preparado para competir al máximo nivel. Si logra aprovechar esa oportunidad, es muy probable que comiencen a llegar nuevas ofertas. Y aquí aparece uno de los aspectos más interesantes de toda esta historia. Porque hace unos meses eran pocos los equipos dispuestos a realizar una apuesta importante por él. Hoy la situación podría ser completamente diferente. Un Endrick consolidado en la selección brasileña es un activo mucho más valioso. Un Endrick protagonista en un mundial es un jugador capaz de despertar el interés de numerosos clubes europeos. Un Endrick en crecimiento constante es exactamente el tipo de futbolista que muchos equipos buscan incorporar. Y por eso no sería extraño que el Real Madrid comenzara a recibir llamadas una vez finalizado el torneo. Sin embargo, aquí es donde quiero compartir mi opinión personal. Yo no vendería a Endrick. Ni ahora. Ni después del Mundial. Ni siquiera si llegan ofertas importantes. Y la razón es muy sencilla. Creo que el Real Madrid todavía no ha visto la mejor versión del jugador. Muchas veces los clubes cometen el error de evaluar a los futbolistas únicamente por su situación actual. Pero las grandes organizaciones también deben ser capaces de identificar lo que un jugador puede llegar a ser dentro de 2, 3 o 4 años. Y en ese sentido, Endrick sigue teniendo un potencial enorme. Tiene condiciones físicas extraordinarias. Tiene capacidad para definir. Tiene personalidad. Tiene carácter competitivo. Y sigue siendo extremadamente joven. Por eso me cuesta entender una posible venta precisamente en el momento en que empieza a mostrar señales claras de crecimiento. Además, el Real Madrid lleva años apostando por fichar talento joven antes que nadie.
Si después de invertir tiempo, recursos y planificación el club decide desprenderse de uno de sus mayores proyectos justo cuando comienza a despegar, el mensaje sería difícil de comprender. Para mí, la verdadera decisión inteligente sería otra. Recuperarlo. Integrarlo mejor dentro de la plantilla. Diseñar un plan deportivo que le permita seguir creciendo. Y aprovechar todo el trabajo realizado durante este periodo de formación. Porque quizás el próximo gran fichaje del Real Madrid no tenga que llegar desde otro club. Quizás ya pertenezca al Real Madrid. Y quizás se llame Endrick. Y si la situación de Endrick invita al optimismo, el caso de Vinicius Junior genera exactamente la sensación contraria. Porque estamos hablando de uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. Uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo. Uno de los grandes símbolos del proyecto deportivo construido por Florentino Pérez durante los últimos años. Y, sin embargo, su futuro sigue siendo una incógnita. Lo que más preocupa dentro del madridismo no es el rendimiento de Vinicius. A estas alturas nadie duda de la calidad que posee. Ha demostrado durante años que puede decidir partidos importantes, asumir responsabilidades en escenarios de máxima presión y convertirse en una referencia ofensiva para cualquier equipo del planeta. El problema es otro. El problema es contractual. Y los contratos en el fútbol moderno pueden ser tan importantes como los goles. Según las informaciones que circulan alrededor del club, la renovación sigue sin cerrarse. Las conversaciones continúan abiertas, pero el paso del tiempo empieza a jugar en contra del Real Madrid. Porque hay una realidad que nadie puede ignorar. Vinicius entra en el último año de contrato. Y cuando una estrella mundial entra en esa situación, el margen de maniobra del club comienza a reducirse peligrosamente. La historia del fútbol está llena de ejemplos. Equipos que pensaban que tendrían tiempo suficiente para renovar. Directivas convencidas de que todo acabaría solucionándose. Negociaciones que parecían sencillas y terminaron convirtiéndose en auténticos problemas. Por eso la preocupación empieza a crecer. No porque Vinicius haya comunicado su deseo de marcharse. No porque exista una ruptura pública entre las partes. Sino porque la falta de una solución definitiva genera incertidumbre. Y la incertidumbre nunca beneficia a un club cuando se trata de uno de sus principales activos deportivos. Además, existe otro elemento que complica todavía más la situación. La Copa del Mundo. Según distintas versiones, el entorno del jugador considera que un gran torneo internacional podría aumentar todavía más su valor de mercado y fortalecer su posición negociadora. Y desde una perspectiva empresarial, la lógica es comprensible. Si un futbolista consigue convertirse en una de las grandes figuras del Mundial, su capacidad para exigir mejores condiciones económicas aumenta automáticamente. Eso ocurre en todos los grandes clubes. Y probablemente seguirá ocurriendo durante muchos años. Pero el problema para el Real Madrid es evidente. Cada mes que pasa sin una renovación firmada aumenta el riesgo. Aumenta la presión. Y aumenta la sensación de que el club podría encontrarse ante una situación mucho más complicada de lo que parecía inicialmente. Porque si Vinicius llega al último tramo de su contrato sin acuerdo, el debate cambiará completamente. Ya no se hablará únicamente de renovación. Se empezará a hablar de venta. Y ahí es donde aparece una cuestión que muchos aficionados no quieren escuchar, pero que resulta imposible ignorar. ¿Debe el Real Madrid considerar seriamente una venta este mismo verano? Mi opinión personal es que sí. Y no lo digo porque dude de la calidad de Vinicius. Todo lo contrario. Precisamente porque es un jugador extraordinario sigue teniendo un valor de mercado gigantesco. Y cuando existe incertidumbre contractual, los clubes inteligentes también deben pensar con la cabeza fría. Si realmente existe una oferta cercana a los 140 millones de euros procedente del Manchester United, el Real Madrid tiene la obligación de analizarla seriamente. Porque una operación de ese nivel representa una cantidad enorme de dinero. Representa capacidad para reforzar varias posiciones. Representa margen financiero para futuras operaciones. Y sobre todo representa una oportunidad para evitar un escenario mucho más peligroso. El escenario de perder poder negociador. O incluso peor. El escenario de acercarse a una salida gratuita en el futuro. Muchos aficionados reaccionan emocionalmente ante este tipo de debates. Y es normal. Vinicius ha dado muchísimo al Real Madrid. Ha protagonizado noches inolvidables. Ha marcado goles decisivos. Ha sido uno de los rostros más reconocibles del proyecto. Pero precisamente por eso creo que el club debe actuar con claridad. Si existe voluntad real de renovar, la situación debe resolverse cuanto antes. Si no existe un acuerdo cercano, Florentino Pérez tendrá que tomar decisiones difíciles.
Porque los grandes clubes no pueden permitirse gestionar sus principales activos desde la incertidumbre permanente. Y cuanto más se alargue esta historia, más complicada puede volverse. Por eso considero que el verano que viene será probablemente uno de los momentos más decisivos de toda la carrera de Vinicius Junior. No solo para él, también para el Real Madrid. Porque de esa decisión dependerá buena parte de la planificación deportiva de los próximos años. Y ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Qué haríais vosotros? ¿Renovaríais a Vinicius a cualquier precio? ¿Esperaríais después del Mundial? ¿O aceptaríais una gran oferta para evitar riesgos futuros? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque este es uno de los debates más importantes que tiene hoy el madridismo. Y si queréis seguir informados sobre todo lo que ocurre alrededor del Real Madrid, sus fichajes, renovaciones y grandes decisiones de mercado, suscribíos al canal y activad la campana. Además, os recomiendo hacer clic ahora mismo en la noticia que aparece en pantalla, porque allí analizamos otro movimiento que podría cambiar por completo el futuro del club. Nos vemos en el próximo vídeo.